Para comenzar a hablar de espejos curvos, primero ocupamos entender un concepto muy básico acerca de óptica, que es la imagen. Una imagen es cuando una serie de rayos de luz es percibida de cierta forma por el ojo humano. Hay dos tipos de imágenes reales e imágenes virtuales. Las imágenes reales se forman porque los rayos de luz salen del objeto y luego algo les ocurre y se vuelven a unir. Cuando se vuelven a unir es cuando se forma la imagen original del objeto. Los mismos rayos del objeto vuelven a juntarse. Una imagen virtual es cuando los rayos del objeto salen del objeto y nunca se vuelven a tocar, sino que salen en diferentes direcciones. Pero al el ser humano observarlos, piensa que vienen de un solo lugar. Por ejemplo, si tenemos una manzana y tenemos un punto en la manzana, los rayos de luz van a salir en todas direcciones de ese punto. El ojo humano sabe que la manzana está en ese punto porque ve que todos los rayos de luz salen de un mismo lugar. Cuando ponemos un espejo enfrente y ponemos un par de rayos saliendo del objeto original para reflejarse en el espejo, los rayos reflejados parece que vienen de un solo punto. Por lo tanto, cuando el ojo humano ve los rayos de luz, piensa que el punto de donde salieron está más allá del espejo. Entonces piensan que en donde parece que los rayos se unen está la manzana. Muy bien, ahora que entendemos lo que son imágenes, podemos hablar acerca de espejos curvos. Existen dos tipos de espejos curvos, los cóncavos y convexos, dependiendo de cuál sea la dirección de la curvatura. Los espejos cóncavos son los que tienen más complejidad desde el punto de vista geométrico. ¿Por qué? Porque dependiendo de dónde pongamos el objeto, va a variar la forma en la que se refleja. Existen varios componentes importantes para los espejos curvos. Algunos de estos son el vértice, que es el punto medio de la curva del espejo, el eje, que es la línea imaginaria que parte del vértice del espejo y lo divide en dos partes iguales, el foco, que es hacia dónde se dirigen todos los rayos que llegan al espejo en forma paralela a este, y el centro de curvatura, que es el centro del círculo que forma la curva que hace el espejo. Para entender cómo se forman imágenes en el espejo, hay que primero entender cómo los rayos interactúan con estas diferentes partes de un espejo. Si un rayo de luz se dirige en forma paralela al eje del espejo, en el caso de que sea un espejo cóncavo, el rayo va a rebotar en el espejo en dirección al foco. Un rayo de luz que se dirija en dirección al foco va a rebotar en el espejo y se va a reflejar en dirección paralela al eje. Un rayo de luz que se dirija al centro de curvatura se va a reflejar en el espejo en la misma dirección del centro de curvatura. Eso es decir, que va a volver hacia donde vino. Un rayo de luz que se refleja en el vértice del espejo se refleja como si fuera un espejo plano, lo cual quiere decir que el ángulo de incidencia respecto al eje del espejo es el mismo al ángulo de reflexión respecto al eje del espejo. Si tenemos un objeto que está por detrás del centro de curvatura de nuestro espejo, podemos dibujar algunos de los rayos que fueron explicados previamente y nos daremos cuenta de que estos rayos rebotan en el espejo y se vuelven a unir en un punto que está entre el centro y el foco del espejo. Además, los rayos se vuelven a unir en la parte opuesta o al revés respecto al eje del espejo del objeto.
Eso quiere decir que se va a formar una imagen invertida. La parte de arriba del objeto va a estar abajo y viceversa. Además, la imagen va a ser más pequeña que el objeto original. Si acercamos el objeto un poco más hacia el foco y lo ponemos en el mismo punto del centro de curvatura, los rayos de luz van a rebotar en el espejo y se van a volver a unir exactamente por encima o debajo del centro de curvatura, que es el mismo lugar en donde está nuestro objeto. Además, van a formar una imagen de exactamente el mismo tamaño que la del objeto original. Por lo tanto, tenemos una imagen que es invertida, pero exactamente del mismo tamaño y en la misma posición que nuestro objeto. Si acercamos el objeto aún más hacia el foco y dejamos que los rayos de luz salgan de este, entonces estos rayos de luz van a rebotar sobre el espejo y van a dirigirse a una parte por detrás del objeto, más allá del centro de curvatura, y van a formar una imagen en donde es invertida y además es de mayor tamaño que el objeto original. Una vez que nuestro objeto llega al foco, entonces ocurre algo muy especial. Al trazar algunos de los rayos en dirección al espejo, nos damos cuenta de que todos los rayos que tracemos van a ir en la misma dirección, ya sea el rayo paralelo, ya sea el rayo con respecto al vértice o ya sea el rayo con respecto al centro de curvatura. ¿Eso qué quiere decir? Los rayos nunca se van a tocar de nuevo, nunca van a juntarse porque son paralelos. Por lo tanto, no se puede formar una imagen real. Si alguien observa esos rayos al ser paralelos, no parece que vienen de un solo lugar. En ningún momento vamos a pensar que hay alguna imagen por detrás del espejo. Entonces, ¿qué ocurre? Nunca se forma la imagen. No hay imagen, ni real ni virtual. Nuestro último caso con el espejo cóncavo es cuando el objeto está aún más cerca de la curvatura, por lo tanto está después del foco. Si trazamos alguno de los rayos que utilizamos previamente, muchas veces no se podrá dibujar un rayo desde el objeto hacia el foco o hacia el centro de curvatura, ya que este está después de ellos. Sin embargo, se puede dibujar un rayo que venga desde la misma dirección, es decir, con el mismo ángulo, y que toque a la curva del espejo y va a tener exactamente el mismo efecto. Por lo tanto, si dibujamos los rayos de luz que salen de nuestro objeto, entonces nos damos cuenta de que estos nunca se tocan porque van en direcciones completamente aparte. Así que no forman una imagen real. Sin embargo, ambos rayos de luz parece que vienen de un solo punto, no son paralelos. Por lo tanto, si alguien ve esos rayos de luz, podría imaginarse que vienen desde un solo punto, como en el caso de la manzana. Por lo tanto, se forma una imagen virtual. La imagen virtual está por detrás del espejo, porque no es un objeto real, ni tampoco son rayos de luz reales, sino que es simplemente algo completamente imaginado. Es más grande que el objeto original y está en la misma dirección. Cuando tenemos un objeto que está frente a un espejo convexo, solamente podemos tener un caso, porque el centro de curvatura y el foco están del otro lado del espejo, así que nunca van a afectar a los rayos de luz. Cuando tenemos ese objeto ahí y trazamos los rayos, funciona exactamente igual a un espejo cóncavo. Solamente que lo que tomamos en cuenta no es que el rayo pase por el foco, sino que la dirección sea la misma de si fuera a llegar al foco. Eso quiere decir que trazamos una línea imaginaria en dirección al foco y luego vemos cómo reaccionaría ese rayo en caso de que fuera un espejo
como lo hemos trabajado antes. Por lo tanto, cuando ponemos un objeto y trazamos los rayos, nos damos cuenta de que los rayos de luz, al separarse por ser un espejo convexo, nunca se tocan, nunca vuelven a juntarse. Por lo tanto, nunca van a formar una imagen real. Sin embargo, no son paralelos, por lo cual alguien que esté observando esos rayos de luz va a imaginar que vienen de un solo punto. Ese punto está por detrás de la curvatura del espejo convexo y forma una imagen virtual más pequeña que el objeto original, pero en el mismo sentido.